Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Muñoz y el día de hoy voy a hablar sobre la fibrosis quística, más específicamente sobre un artículo de pacientes chilenos que presentaron esta enfermedad. Bueno, ¿qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad que tiene una herencia autosómica recesiva con expresividad muy variable, ocasionada por mutaciones de un gen que transcribe para una proteína conocida como la CFTR, la cual funciona como un canal de sales y de agua. Por lo tanto, la fibrosis quística es resultado de una alteración genética por el transporte de agua y sales en las células que recubren los distintos órganos y tejidos, principalmente el aparato respiratorio y digestivo, provocando un moco anormalmente pegajoso que bloquea los conductos respiratorios y proporciona un medio ambiente ideal para el desarrollo de infecciones. La función y la estructura del gen CFTR. El gen CFTR está ubicado en el cromosoma 7 y tiene una extensión considerable, de aproximadamente 250 kilobases. Por lo tanto, ofrece un blanco mutacional muy grande. De hecho, se han descrito más de 1.700 mutaciones causantes de la enfermedad, con frecuencias individuales variables. Como es conocido, la mutación mundialmente más común es la de lesión de la fenilalanina en la posición 508 de la proteína PF508. Con respecto a la nomenclatura, para las mutaciones el prefijo P denota que la descripción de la mutación se refiere a la secuencia de aminoácidos en la proteína. En cambio, la notación de una mutación precedida de C implica la descripción se refiere a la secuencia del ADN codificante. Por ejemplo, C1521 raya al piso 1523 del CTT describe a nivel de ADN la pérdida de 3 nucleótidos de la secuencia codificante de CFTR, que dan origen a la pérdida de aminoácidos de fenilalanina en la secuencia de aminoácidos de la proteína. Estructura y función del gen CFTR. El gen CFTR está ubicado en el cromosoma 7 y tiene una extensión considerable de aproximadamente 250 kilobases. Por lo tanto, ofrece un blanco mutacional muy grande. De hecho, se han descrito más de 1.700 mutaciones causantes de la enfermedad, con frecuencias individuales variables. En cambio, la notación de una mutación precedida de C implica la descripción se refiere a una secuencia del ADN codificante. Por ejemplo, C1521 raya al piso 1523 de CTT. Describe a nivel de ADN la pérdida de 3 nucleótidos de la secuencia codificante de CFTR, que dan origen a la pérdida del aminoácido fenilalanina en la secuencia de aminoácidos de la proteína. Los efectos de las mutaciones más comunes sobre la proteína en la célula se han clasificado en 5 grupos grandes. La clase 1 son con ausencia de producción de la proteína. La clase 2 con defecto de procesamiento de la proteína. La clase 3 con defecto de la regulación del canal. En clase 4 con defecto en la conductancia. Y clase 5 por alteración de splicing o empalme. La proteína CFTR tiene 1480 aminoácidos y ejerce funciones complejas. Primariamente es un canal de clorulo activado por AMPC, que se ubica en la membrana apical de las células epiteliales. Además, participa en el transporte de otros iones y en la regulación de otros canales iónicos, como el canal de sodio epitelial o la ENAC. La ausencia o defecto funcional de la proteína produce efectos en la hidratación de conductos epiteliales y también predispone a mayor adherencia bacteriana. Hay evidencia de que además puede producir alteraciones en la respuesta inmune. El patrón de herencia de la fibrosis quística es autosómico recesivo. Significa que un individuo debe recibir el gameto mutado de ambos padres para heredar el rasgo, trastorno o enfermedad. Algunas características son que se afecta por igual a hombres y mujeres. Como regla,
si un padre tiene frecuencia quística y el otro no, y no es portador, ninguno de los descendientes hereda la enfermedad, pero todos serán portadores. Si un padre tiene fibrosis quística y el otro no, pero sí es portador, existe un 50% de probabilidad de que un descendiente tenga fibrosis quística. Y los restantes resultan portadores, pero sin heredar la enfermedad. Entre dos individuos portadores existe un 25% de probabilidad de que el descendiente se encuentre afectado de fibrosis quística, un 50% de que resulten portadores pero sin manifestar la afección y un 25% de probabilidad de no presentar ningún alelo recesivo, es decir, que esté sano el individuo. La interpretación junto con las técnicas de análisis molecular de ADN de los pacientes estudiados en Chile con fibrosis quística fue la siguiente. Para empezar, la técnica molecular realizada en el artículo consistió de 2 PCR múltiplex para cada paciente. Esta prueba consiste en la separación de ADN a partir de sangre entera anticoagulada con EDTA. Después se hace una amplificación genómica mediante PCR múltiplex con sondas alelo específicas y por último se hace la identificación de las mutaciones y polimorfismos en cada uno de los alelos del paciente. Al tener los resultados del PCR, se indica una detección de la mutación por medio de un software especializado para poder llegar a una conclusión concreta. Se trabajó con el gen CFTR y para mayor información fue con la región exónica y las partes intrónicas adyacentes a los exones, donde no se llegó a una detección esperada. Sin embargo, sí se obtuvo un diagnóstico molecular certero en los pacientes. Y como conclusión, se puede afirmar que la técnica molecular PCR múltiplex fue de gran ayuda para la detección de la secuenciación de genes de un grupo de personas con fibrosis quística. También es muy importante recalcar que en 16 de los 39, o sea 41% de los pacientes estudiados presentaron el segundo alelo patológico del gen CFTR, 11 mutaciones diferentes. Las mutaciones determinadas se clasificaron de la siguiente manera: 6 con sentido erróneo, o sea, missense, 3 del sitio de corte y de empalme, splicing, una mutación sin sentido, no sense, y una de lesión de 2 nucleótidos, que altera el marco de lectura, o sea, frameshift, y a la vez genera un codón que de término prematuro. Se llegó a la conclusión que los efectos moleculares de las diversas mutaciones que se presentaron en el gen repercuten al desarrollo de la fibrosis quística, debido a que de por sí solas no tendrían un rol significativo patogénico. Ahora, ¿cuál es el tipo de mutación de la fibrosis quística? Bueno, esta mutación es causada por un error en el canal de fibrosis quística transmembranal, causando así la deficiencia de la proteína CFTR, o una malformación de esta, haciendo que no pueda cumplir su función por completo. La función de esta proteína es formar canales para el movimiento de los iones de cloruro en la célula. Ahora, cuando esta proteína se ve afectada, la ósmosis del cloro es interrumpida y causa que la mucosa se vuelva gruesa, pegajosa en muchos órganos, llevando así a infecciones en pulmones o un fallo de los pulmones. También puede llevar a la mala digestión y problemas en el sistema reproductivo. Es importante decir que hasta el momento se han identificado más de 1900 mutaciones en el gen CFTR asociadas a la enfermedad, tanto en la secuencia codificadora como en el ARN mensajero o en otras regiones. Es una mutación monogénica, ya que solo está afectando una región del gen en específico. Estas mutaciones se agrupan en 5 clases de grandes grupos. La clase 1 son las mutaciones en la producción de la proteína. Estas pueden ser causadas por la eliminación de una secuencia de bases nitrogenadas que codifica para cierto aminoácido importante para la proteína, o se pueden dar por una secuencia que codifica para un aminoácido incorrecto. Esto causa que la proteína no se pueda formar correctamente. La más común es la F508, o sea, la lesión de fenilalanina, que fue la que mencioné previamente.
La clase 2, que es una mutación en el procesamiento de la proteína. La clase 3, que son mutaciones en la apertura del canal de cloro. Esa mutación causa el bloqueo del canal de cloro, provocando que el cloro no pueda pasar hacia el interior de la célula. La clase 4 son mutaciones en el conducto del cloro. Estas se dan porque algunas veces solo se cambia un aminoácido de la proteína, causando que éste pueda formarse correctamente pero no pueda desarrollar su función. Para que la proteína CFTR pueda funcionar correctamente, el cloro tiene que ser capaz de moverse rápidamente mediante el canal, pero debido a esta mutación afecta la forma en la que el canal produce que el cloro no pueda moverse tan fácilmente como debería, causando entonces mucha concentración en el medio extracelular. La clase 5 es una mutación de proteína insuficiente. Estas mutaciones causan que la cantidad necesaria de la proteína de CFTR no se encuentre en la célula. Esta insuficiencia de la proteína causa que la función del canal de cloro se vea afectada y pueden causar mutaciones de missense o mutaciones de splicing. La mutación missense de este gen causa que la secuencia de aminoácidos que codifica para la proteína de este gen contengan un codón de parada prematuro. Las mutaciones de splicing interfieren con la habilidad de la célula para leer correctamente la secuencia de aminoácidos de la proteína CFTR. Las mutaciones de splicing cambian la secuencia de los aminoácidos, que le dice a la célula dónde empieza o dónde termina la secuencia. Cuando la célula trata de leer la copia de ARN, esas instrucciones, con la mutación, esta célula no podría encontrar dónde empieza o dónde termina esta secuencia. Como resultado, la célula puede ignorar algunas secuencias. Esto causa que cuando la célula siga la secuencia de aminoácidos que tiene el aire con la mutación, esta será incapaz de construir una proteína CFTR correctamente. Por último, la región afectada del gen está en el brazo largo Q del cromosoma 7 del gen CFTR, en la cual se presenta una lesión de aminoácido fenilalanina en la posición 508. O bueno, esta es la más común. Esta mutación está presente en el 70% de los alelos de fibrosis quística. Una de las particularidades de la CFTR es que muestra la lesión de uno o más exones entre los individuos normales. Estos transcritos se deben a alteraciones en el proceso de corte y empalme o splicing alternativo, de la que la más frecuente es la lesión del exón 9. Las otras mutaciones no son relevantes y para muchas el rol patogénico que desarrollan no ha sido demostrado. O bueno, estas mutaciones por sí solas no tienen un rol importante. Muchísimas gracias.